confrontar su fe, vivir su fe en medio de una cultura hostil a Dios y a su palabra. Y un ejemplo fiel. Eso es lo que nos ha tocado. Dios nos ha dejado a nosotros en el mundo para impactar ese mundo. Un mundo que Dios mismo describe como torcido y perverso. Y sin embargo, Dios ha querido dejarnos aquí para que hagamos su obra. Viene a mi mente el hecho del texto de Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Si uno no dice que es Génesis 6:5, uno podría estar pensando que es el escrito de que Dios envió hoy mismo del cielo, según lo que él está viendo desde su gloria. Porque ¿qué es lo que vemos sino una intención y pensamientos de hacer siempre el mal a nuestro alrededor? Pareciera una lectura reciente. Dios nos salva y nos deja en ese mundo. Dios nos salva y nos pide que impactemos en ese mundo. Y nos pide que no nos dejemos contaminar de ese mundo, sino que nosotros compartamos de nuestra fe en ese mundo, para que otros como nosotros también conozcan de la salvación. De manera que hay un choque de culturas, si podemos llamarlo así. Es el choque de la cultura de este mundo, de este tiempo temporal, y la cultura de Dios. Y la cultura que Dios quiere que su pueblo viva. A mí me llama mucho la atención que a una de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, Cristo le escribe y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué descripción? ¿Qué descripción? Donde mora Satanás. Parece hablar de un lugar donde los pensamientos de Satanás dominan. Parece hablar de un lugar donde los súbditos de Satanás operan. Y no pudiéramos pensar así de la ciudad de New York. No pudiéramos pensar así de las grandes ciudades de Europa que han abandonado la fe cristiana y que ahora insisten en todo lo que es anti Dios. O no pudiéramos pensar así de nuestras ciudades. No pudiéramos pensar así de lo que ha pasado aquí en Chile y de lo que está pasando en toda Latinoamérica. Dios nos salva y muchas veces nos coloca justo donde está la morada de Satanás. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero me llama la atención que les dice: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. En medio de ese trono de Satanás, esa iglesia había permanecido fiel al Señor. Esa iglesia había hecho una diferencia. Mientras todo el mundo seguía los dictados de Satanás, ellos habían permanecido fieles a los dictados de Dios. Y espero que desde ya puedan ver que este asunto de la cultura no es un asunto de una época. Y aunque hablemos de la cultura actual, es un asunto de comparar la cultura del cielo con la cultura de la tierra. Es un asunto entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. De que ellos libraron la batalla en aquel día. Noé libró la batalla en su día. Daniel libró la batalla en su día. Y a nosotros nos corresponde librar esa batalla en nuestros días. Y yo quisiera que ustedes fueran a 2 Timoteo capítulo 3 conmigo. Y que nosotros veamos la instrucción que el apóstol Pablo da a su hijo Timoteo, viviendo precisamente en medio de una cultura que es tan similar a la nuestra. Vamos a leer los versículos 1 al 5.
Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Oh, ¿en serio está hablando a Timoteo en los días de Timoteo o está hablando de nuestros días? Vean a este siervo de Dios viviendo en medio de una cultura anti Dios. Y aún viviendo en una cultura anti Dios en el nombre de Dios. Y en ese contexto estaba ministrando Timoteo, y Pablo tiene palabras para él, como tiene palabras para nosotros. Hablábamos de peligros en el día de ayer. Cuídate de ti mismo. Hay peligros que nos rodean. Pues una vez más, aquí lo que nosotros vemos son tiempos difíciles o días peligrosos. Cuando hay alto voltaje en algún lugar, el letrero nos dice cuidado, alto voltaje. Para que nos cuidemos, hay un riesgo allí. Las cajetillas de cigarrillo tienen la advertencia de los riesgos que puede provocar contra la salud. Hay palabras de advertencia. Peligro, hombres trabajando en la carretera para que no tengamos un accidente. Y aquí es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, cuidado, peligro. Hay gente. Hay personas. La gente es el peligro. El mundo que compone, la gente que compone nuestro mundo es el peligro. La gente que da forma a nuestra cultura es el peligro. Tú estás rodeado como pastor de peligros, de gente peligrosa. Observa una vez más. Vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán. El problema son los hombres. El problema no son las circunstancias, el problema no es la economía. El problema son los hombres. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la Reina Valera, porque habrá hombres. El versículo 1 pudo haber comenzado diciendo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pero eso no es lo que dice. Pablo introduce esta realidad con un llamado a la importancia de esto. Pero debes saber esto. Y tú y yo necesitamos saber esto. Hay algo que Timoteo como pastor no podía pasar por alto. Había algo de la condición social y moral a lo que Timoteo debía estar pendiente. Y nosotros, como pastores, tenemos que estar conscientes del tipo de vida que estamos viviendo hoy día, de la cultura que enfrentamos, de la naturaleza de los hombres. En un sentido somos realmente los verdaderos psicólogos del mundo, porque somos los que debemos conocer el alma humana. Y Pablo habla de los últimos días, los postreros días. Pablo había hablado de los últimos días ya. Alejandro mencionó ayer, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay algo que viene, vendrán tiempos difíciles, pero hay algo que ya está. Hay algo que también ya está. Porque nosotros vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo, los hombres serán así, pero es que los hombres son así. A los tales evita. No es que vendrán dentro de
2000 años, un tipo de humanidad que causará problemas. Él está diciendo, estos son hombres que estarán vivos en tus días, a los tales evita. Pero también son hombres que estarán vivos en nuestra generación. John Stott dice, a continuación Pablo se refiere a los postreros días. Puede parecer natural aplicar estos términos a una época futura, a los días que precederán en forma inmediata al fin, cuando Cristo regresará. Pero el sentido bíblico no nos permite hacerlo. La convicción de los autores del Nuevo Testamento fue que la nueva dispensación prometida en el Antiguo Testamento arribó con Jesucristo y que con su venida la antigua era había pasado y los últimos días habían amanecido. Y uno puede corroborar esto con el cumplimiento de la profecía de Joel en Hechos 2, cuando Pentecostés. Dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, Hechos 2:14, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el evento de Pentecostés ya formaba parte de los eventos de los últimos días, de ese periodo final entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero claro, podemos imaginarnos una intensificación de esta descripción o una globalización, por así decirlo, de estas características. Pero eran características que ya estaban presentes en los días de Pablo y de Timoteo y que evidentemente estarán presentes en nuestros días. Y los llama tiempos difíciles o tiempos peligrosos. Son tiempos de amenaza, difíciles de enfrentar. Y por eso uno ve al mundo y lo que está sucediendo y uno dice, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y esta locura? Y se constituyen tiempos peligrosos. El término se usaba para hablar de animales salvajes o de un mar en tempestad. Dice un autor, como un navío saliendo en alta mar, la iglesia cristiana no debía esperar un viaje sereno y sin dificultades, sino uno que sería y lo ha sido, azotada por tormentas, tempestades y aún huracanes. O sea, Dios nos ha dejado en el mundo y nos ha dicho que nosotros seremos enviados como ovejas en medio de lobos. Esa es nuestra realidad. O sea, si usted ha estado al lado de un lobo y compara el tamaño de una ovejita con un lobo, la sensación debe ser terrible. Bueno, Cristo nos advirtió y nos dice, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y uno puede leer las redes sociales y uno casi puede sentir la saliva de los lobos salivando tras las ovejas. Y lo que hace que estos tiempos sean particularmente difíciles y peligrosos, es mi propuesta a la luz de este texto, es un asunto de amor. Lo que hace que estos tiempos sean peligrosos es un asunto de amor. De hecho, hubo unas cuantas décadas atrás donde lo que complicó nuestra sociedad fue un tema de amor, si lo recuerdan, en los años 60. En los años 60 se acuerdan que la propuesta era paz y amor. Peace and love. Y de ahí la debacle de todo lo que ha ocurrido después. Uno suma peace and love con droga y liberación sexual y píldora para contrarrestar la gestación, y la mezcla es explosiva. Eso es de los años 60. Y aquí tenemos toda una lista de características, pero en la forma que comienza y concluye la lista se nos dice algo que es muy importante. Es una forma del idioma griego destacar algo en momentos cuando todavía no había resaltados, ni negritas, ni itálicas, para poder resaltar algo. La forma del griego resaltarlo es colocándolo al principio o al final de una lista. Y yo no pienso hacer un estudio exhaustivo de todo el texto,
pero quiero subrayar las cosas que tienen que ver específicamente con el amor y ver la relación que guardan con el resto de los rasgos aquí mencionados. ¿A qué me refiero yo? Bueno, observen esto. Versículo 2. Miren esta expresión: los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Ven? Es algo que tiene que ver con el amor. En segundo lugar, versículo 2, los hombres serán avaros. La palabra tiene que ver con amor al dinero. En tercer lugar, el versículo 3, los hombres serán sin amor. Y luego en el versículo 4, los hombres serán amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y como yo espero mostrarles, todos estos términos tienen algo que ver con el amor. El amor está detrás de lo que somos y de lo que hacemos. Y la falta de amor tiene sus consecuencias, lo mismo que el amor mal dirigido o mal encauzado. Ya, todo este lío de la ideología de género es un asunto de amor, de las cosas que vamos a estar mencionando. El egoísmo puede parecernos algo muy malo, pero quizás no lo vemos con la trascendencia que Pablo lo ve aquí. Nosotros estamos pensando en la ideología de género. Dios está pensando en las raíces que provocan las consecuencias que nosotros vemos en el día de hoy. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que las cosas que hoy vemos como novedosas no son más que cosas antiguas que en la humanidad se habían manifestado. Es por eso que las ideas se surgen y resurgen con el paso del tiempo. Resucitan de una u otra manera en la historia. Y lo que un filósofo de la antigüedad griega decía, de repente resucita en la mente de alguien en la Edad Media y luego vuelve a resucitar en la época moderna. Pero la raíz que está detrás es la misma. Un amor desmedido por la satisfacción de los placeres se constituye en una poderosa hostilidad contra Dios y sus leyes. Y cuando estudiamos la historia de algunos de los filósofos modernos, lo que encontramos es precisamente eso. Lo que ellos han buscado en las propuestas con la verborrea de todo lo que ellos explican no es más que una justificación de un estilo de vida desviado. Lo primero que nosotros vemos es: los hombres serán amadores de sí mismos. Y lo podemos llamar el narcisismo de la cultura. El narcisismo de la cultura. De manera que el narcisismo estaba presente en los días de Pablo y de Timoteo, y el narcisismo está presente en nuestros días. Es el motor que da vida a muchas de las cosas que nosotros enfrentamos. Los hombres serán amadores de sí mismos. El hombre se ha amado a sí mismo siempre. Pero es obvio que Pablo quiere hacernos ver aquí que llegan momentos cuando eso se destaca de una forma demasiado especial. Es una palabra compuesta: filos, amor, y autos, él mismo. Es amor por uno mismo. Esa combinación de palabras con filos es muy común en el Nuevo Testamento. En el versículo 4 nosotros tenemos la palabra filotheos, amador de Dios. Pero aquí es filautos, el que se ama a sí mismo. Un término que se traduce hospitalario en el Nuevo Testamento también es una palabra compuesta que quiere decir literalmente amante de los extraños o de los extranjeros. Según Tito 1:8, los pastores deben ser amantes de lo bueno. Otra palabra compuesta con filos. En nuestro texto en 2 Timoteo 3 está el antónimo de esa expresión: aborrecedores de lo bueno. Y Tito 2:4 habla de cómo las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Literalmente, a que sean amadoras de sus maridos y amadoras de sus hijos. Dos palabras compuestas. De manera que, como pueden ver, hay vicios y hay virtudes que están relacionados de una u otra forma con el amor. Sea que el término tenga la palabra o no la tenga, lo que somos y lo que hacemos tiene que ver con lo que amamos y con lo que aborrecemos. O sea, este mundo, nuestra cultura, hace cosas porque hay algunas que aborrece y porque hay algunas otras que ama.
Nuestra cultura tiene ciertas características porque aborrece, odia a Dios y su palabra. Y eso da la forma al mundo que nosotros tenemos. Timoteo, tienes que saber esto. Tienes que saberlo. En este caso estamos hablando del autoamor o el narcisismo. Narciso es un personaje de la mitología griega, un joven hermoso del cual se enamoraban las doncellas, pero él las rechazaba. Y el disgusto de una ninfa rechazada le llevó a castigar a Narciso, y en venganza hizo que éste se enamorara de su propia imagen, una imagen que estaba reflejada en el agua. Terminó echándose en el agua y muriendo allí. Él vio su figura, se enamoró de su figura, cayó en el agua, murió, y en ese lugar surgió una flor, el narciso. Y de esa mitología griega es que nosotros tenemos el término narcisista para hablar de alguien que está enamorado de sí mismo. Y esa es la característica que da inicio a todo el catálogo de vicios que describen nuestros tiempos. Por eso algunos piensan que el resto de los vicios que aparecen en la lista se derivan del autoamor. Es porque el hombre se ama a sí mismo desmedidamente que todo lo demás surge. Cuando el amor no está en los rieles de Dios, la corrupción moral es el resultado. Cuando el amor no está en los rieles de Dios, la corrupción moral es el resultado. Necesitamos los rieles divinos. El narcisista es alguien enamorado de sus propias cualidades y de las obras que realiza. Es su propio admirador. Está demasiado preocupado consigo mismo y con sus asuntos. Tiene un alto concepto de sí mismo. Está centrado en sí mismo. Y no podemos decir que solamente piensa en su bienestar, porque el narcisista es capaz de hacer bien a otros y a veces hasta mucho bien, solo para que piensen bien de él, para ganarse la alabanza de los demás. Pero hermanos, no hay demasiado narcisismo a nuestro alrededor. Timoteo, tú tienes que saber eso. Los hombres serán amadores de sí mismos y nosotros tenemos que saberlo también. ¿Y por qué es que están dispuestos a hacer todo lo que hicieron en estos días de desórdenes? Porque se aman demasiado y quieren hacer lo que ellos quieren. Y a veces esta actitud se mete dentro de las iglesias. Porque ¿cuánto dice lo que Pablo dice de Timoteo en Filipenses 2:21? Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Todos buscan sus propios intereses. Pablo está hablando de gente piadosa, aún de sus colaboradores. Dice, yo quiero enviarles a ustedes a Timoteo, le dice a los filipenses, porque yo a nadie tengo que vea que tenga mi propia mente en cuanto a esto. Todos buscan lo suyo propio. Yo me imagino que los demás se quedaron mirándose. O sea que este narcisismo muchas veces se mete en las iglesias. Y nosotros estamos ministrando a nuestra generación, a nuestra cultura. Entonces debemos estar conscientes del efecto de nuestra cultura en nuestra iglesia y en nuestro propio corazón para poder ministrar fielmente. Segundo lugar, no solamente narcisismo, dice Pablo, materialismo. Versículo 2 dice avaros. Avaros. Hay características que engendran otras y la avaricia es una de ellas. Esta palabra habla del amor hacia lo material, hacia el dinero, las riquezas. Dice 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero dice raíz de todos los males. Hay males que engendran otros y la avaricia es uno de ellos. En Lucas 16:14, Cristo, hablando de los fariseos, dijo, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Dice Lucas, amantes del dinero. ¿Y qué nos va a guardar a nosotros de sucumbir
ante el materialismo de nuestros días. Porque la gente está dispuesta por apropiarse de cosas. La gente está dispuesta a hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, ustedes fueron testigos de lo que hicieron con los supermercados y con algunas tiendas. Para ellos, ellos no tuvieron ningún reparo en colaborar con la destrucción, con tal de salir con un televisor en sus manos. ¿Saben qué es eso? Avaricia. Esa es nuestra generación. Nosotros estamos combatiendo contra una generación que idolatra las cosas. Idolatra las posesiones, el tener cosas, el acumular cosas. ¿Han visto ustedes un programa que hay que se llama Acumuladores? Es mi esposa que me lo ha mostrado más. Como en algunas sociedades, las personas tienen garajes y los garajes los llenan de cosas, no pueden introducir sus vehículos. Porque adquieren tantas cosas que los garajes se llenan de cosas. La gente se ha convertido en acumuladores. Queremos tener cosas. Y hay teléfonos celulares que llegan a tener precios exorbitantes y la gente amanece en colas para tratar de adquirirlo. Y si, ¿cómo es posible? Avaricia. No hay contentamiento. La forma de nosotros luchar contra eso es teniendo nuestro contentamiento en Dios. La forma como combatimos a nuestra cultura en ese sentido es teniendo nuestra satisfacción en Dios. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hebreos 13, 5. Sea vuestro carácter sin avaricia. ¿Cómo? Contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Queremos librarnos de la avaricia? Debemos estar contentos con lo que tenemos. Hay una manera de combatir la cultura. Y yo creo en estar preparados, en nosotros conocer los pensamientos filosóficos, lo que hay detrás de la ideología de género, como bien nos estaba instruyendo el sábado nuestro hermano Iván. Hay que prepararse para combatir, pero amados hermanos, tenemos que conocer las raíces que están detrás de esas cosas, para entonces combatir debidamente con el evangelio los pecados de nuestra generación. Entonces, si nosotros mismos somos presa de los pecados que estamos denunciando de una manera más sofisticada, pero nosotros somos culpables de otra manera, entonces, ¿de qué vale? ¿Cómo vamos a estropear nuestro testimonio? Porque si nosotros mismos somos materialistas, ¿qué va a decir eso? ¿Cómo vamos a combatir a nuestra generación? Por eso Cristo les dijo a sus discípulos y a los que le oían, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando vemos a algunos de nuestros hermanos que no tienen tiempo para poder tener 15 minutos en el trono de Dios y teniendo un tiempo de lectura de la palabra de Dios, no tienen 15 minutos para ellos sacar en el día porque tienen 3 trabajos. Entonces hay algo que no anda bien. Tenemos que ser proveedores, pero no podemos olvidarnos de nuestra relación con Dios. Y no puede ser que tú te pases toda la vida y nunca la iglesia pueda contar contigo. Entonces tenemos gente en nuestras iglesias así a veces. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han abrazado muchas veces el espíritu de la época. Porque hay que tener un televisor grande, hay que tener un carro de tal dimensión, hay que vivir en tal lugar. Y cuando viene a ver, nosotros estamos en la misma tónica que el mundo. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, les decía el Señor. Dios alimenta a los cuervos, Dios viste los lirios, les dice Jesús a los discípulos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Porque los pueblos del mundo, la cultura, busca ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. ¿Ven el punto? Nosotros seremos una diferencia en medio de las marcas de nuestra cultura. Narcisismo, materialismo, individualismo. Versículo 3. Individualismo. Dice Pablo, sin amor.
¿Ven? Es un asunto de amor. Amor hacia ellos mismos, amor hacia los materiales, hacia el dinero, o falta de amor, sin amor. Y esto guarda una obvia relación con el narcisismo. Porque en realidad todo en la lista de una forma u otra guarda relación con ese amor por uno mismo. Pero si el narcisismo enfatiza el amor que la persona tiene por sí misma, el término aquí, que aquí se usa, de lo que destaca es la ausencia de amor por los demás, dureza de corazón. Es alguien sin sentimientos ni consideración por los demás. Y lo vemos a diario en la forma como se conduce en la calle. Ya nadie piensa en el otro. La Reina Valera lo traduce sin afecto natural, insensibles. Un erudito cree que el término hace referencia a la justificación que hacía Séneca del ahogamiento de niños enfermos y deformados durante el Imperio Romano. ¿Y cuál sería el equivalente moderno? El aborto. O sea, ¿cómo puede justificar nuestra cultura la muerte de millones de niños? ¿Es por amor a qué? Es falta de amor, es falta de compasión, es falta de sensibilidad. Wow, parece que Pablo estuviera escribiéndonos hoy. Es inevitable que la persona que se enamora de sí misma de alguna manera termine menospreciando y despreciando a los demás. No es de extrañar que otra de las cualidades que hay en el texto es que son soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, calumniadores, traidores, porque se desprende de esa falta de amor y de sensibilidad. Cito a John Stott una vez más: en una sociedad ideal, la relación de los hijos hacia sus padres debería caracterizarse por obediencia, gratitud, respeto, afecto y razonamiento. En tiempos peligrosos, estas 5 características están ausentes. Y es lo que vemos al día de hoy. Me impactó mucho una escena de la película La vida es bella. ¿Vieron ustedes la película La vida es bella? La escena cuando en medio del gran peligro que corría Guido y su familia, un oficial alemán que le conocía le dice que tiene algo muy importante que hablar con él. Y ante el peligro que tenían los judíos en esos días, uno esperaría que se trataba de algún plan para salvar sus vidas. Sin embargo, amante de los acertijos, el oficial lo que hace es compartirle la adivinanza de un amigo que se había ido a otro país. Y hasta que no lo solucionara, él no podía enviarle el acertijo suyo para que el otro lo adivine. Tengo que adivinar el de él antes que yo le pueda dar otro para que él adivine. Y solo se le puede ver la cara a Guido cuando se acerca y oye qué es lo que le dice el oficial. Como, y eso era lo que tú me querías decir. Consumido en sus propios asuntos, no tenía ojos para ver las necesidades urgentes que tenía frente a sus propias narices. ¡Ayúdame!, le decía el oficial, ¡ayúdame! Cuando él era que debía ayudar a Guido en el problema que él estaba viviendo en esos momentos. Y eso mismo le pasa a nuestra generación. Y nosotros como pastores, viviendo en esta cultura insensible, indiferente a las necesidades de los demás, tenemos que instruir a nuestros miembros a que nosotros hagamos la diferencia. Si hay alguien con compasión y con sensibilidad, deben ser los cristianos. Pero no hay espacio en el corazón para amar a otros. Pero Cristo nos dejó un ejemplo distinto. Romanos 15:3. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Nos vamos a agradar tú y yo? ¿Nos vamos a agradar tú y yo? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿Cuáles son las marcas de una cultura peligrosa? ¿Cuáles son las marcas que hacen que una cultura sea peligrosa? Bueno, narcisismo, materialismo, individualismo. En cuarto lugar, el hedonismo. El hedonismo. Versículo 4. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Amadores de los placeres
en vez de amadores de Dios. Amadores de los placeres es una palabra, filédonos, y amadores de Dios es otra, filótheos. La pregunta es, ¿no se puede ser ambas cosas a la vez? Amadores de los placeres y amadores de Dios al mismo tiempo. ¿Es todo amor al deleite malo? Bueno, evidentemente Pablo está hablando de un amor a los deleites y al placer que entra en conflicto con el amor a Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y la Nueva Versión Internacional dice, más amigos del placer que de Dios. Son dos amores incompatibles. Por eso en Santiago 4:4 se dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una enemistad irreconciliable. Y 1 de Juan 2:15, tan conocido, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y habla de qué es lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, etc. Dice, el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es obvio que Pablo no está diciendo que ellos aman mucho a Dios, pero que aman mucho más los deleites. No es eso lo que está diciendo. En realidad, no aman a Dios. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es un amor a las tinieblas. Y en este caso es un amor a los placeres. Ser esclavos a sus placeres es una de las marcas de la vida de los hombres sin Cristo. Era una marca de la vida en los días del apóstol Pablo y de Timoteo, y es una marca de nuestra generación, de nuestra cultura. Es la razón de ser detrás de las muchas ideologías que están resurgiendo en nuestros días. No es más que un amor al placer. Son adictos al placer. No viven por principios, ni por sentido común, ni por buen juicio, sino por sus sentidos y por sus deseos. Por eso es que uno dice, pero ¿y qué locura es esta? Porque no se trata de un asunto de sentido común y de buen juicio. Es sencillamente pura pasión y puro deseo carnal. Lo que pasa es que han encontrado algunos que le han dado un revestimiento de intelectualidad para hacer creer que es que hay pensamientos serios detrás de estas cosas. Dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero observen esa marca, esclavos de deleites y placeres diversos. De ahí nos salvó el Señor. Y nosotros, a quienes estamos alcanzando con el Evangelio, están en esa misma condición. Pero no te dejes engañar. Cuando tú comienzas a hablarles del Evangelio, ellos te van a citar mil excusas y van a empezar a sentir compasión por el indio que vive en Norteamérica o en otro país que nunca ha oído el Evangelio. ¿Y qué de los indios que tú vas a escuchar acerca de todo eso? Y tú le vas a decir, sí, yo sé que tú te preocupas muchísimo por ese indio, pero ¿qué de ti y tu pecado con Dios? Como lo describe alguien, son personas que viven por los dictados de sus glándulas y no saben decir que no a sus pasiones ni postergar la gratificación de sus deseos. Las glándulas reinan. ¿Qué es lo que tú tienes deseo de hacer? Violar a una mujer. Y salen a violar. Esa es la generación que estamos viviendo. Hubo un crimen horrible
hace más de un año en nuestro país. Y esta persona mató a su mujer y a sus niños. Y la forma en que lo hizo fue horrendo y despiadada. ¿Puede ser posible que él haya tenido sexo con el cuerpo de sus niños muertos? ¿Quién explica una cosa así? Ya hace unas semanas atrás me tocó entrevistar a alguien para ser bautizado. Y la persona viene de una vida bien inmoral, muy inmoral. Me dijo, pastor, yo conocí a esa persona. Esa persona llegó a ir a mi casa, a trabajar en un motor Harley que yo tenía y ayudarme a arreglarlo. Y fue como si de repente viniera el pensamiento, pero es que lucía como una persona normal. Lucía como una persona común y corriente. Pero hermanos, nosotros no sabemos el turbión que puede estar ocurriendo dentro de la persona que está al lado tuyo hoy en día. ¿Y cómo podemos saberlo si no es conversando con ellos y presentándoles el Evangelio de Cristo? Es ahí donde nosotros vemos cómo cobra sentido todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú tienes que saber esto. Tienes que tener conocimiento de cuáles son las marcas de los tiempos peligrosos, para que sepas ministrar como debes ministrar. Es un asunto de amores desviados, prioridades trastocadas. Por eso Cristo dice, buscad primero su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El rompimiento del orden establecido por Dios causa estragos en la humanidad. Cuando el amor a Dios es reemplazado por otros amores, el flujo de los vicios es inevitable. El amor al dinero y al placer es inevitable. La desconsideración hacia los demás es inevitable. Un mundo habitado por más epicúreos que cristianos solo puede tener una descripción: es un mundo peligroso. Y esos son los días que nos ha tocado vivir. Dice un autor, en el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposibles la obediencia a Dios y la solidaridad con las personas. La esencia del cristianismo no es la entronización, sino la rendición. De manera que, como hemos podido ver, el egocentrismo es un mal productor de otros males. Es la raíz de la peligrosidad de nuestros tiempos, la raíz de los grandes males de nuestros días. Si rastreamos el origen de los males que nos afectan, aquí en vuestro país y en muchos otros países del mundo, vamos a encontrar amores distorsionados y mal dirigidos. Encontraremos corazones cuya satisfacción está en las fuentes equivocadas. El narcisismo es el causante de 1000 males. Está detrás de las infidelidades. No está este amor desmedido detrás del caos que encontramos en las vidas familiares, en el tránsito, en el gobierno, en 1000 cosas. Es narcisismo. El materialismo ha sido responsable de adicciones al juego, de robos menores, robos millonarios, raterías, engaños. El amor al dinero ha llevado a que cónyuges eliminen a sus parejas para cobrar un seguro. El individualismo está detrás del distanciamiento entre familiares y amigos, detrás de padres que abandonan a sus hijos y de hijos que abandonan a sus padres. Pasan meses y hasta años sin que los nietos visiten a sus abuelos. Es el individualismo lo que hace que gente de una misma sangre vivan bajo un mismo techo como si no fueran nada. El afecto natural está en peligro de extinción.
¿Saben qué? Que en comida de mascotas se está gastando más que en comida para bebés. Y en muchos países desarrollados la gente prefiere tener perrijos que hijos. Le llaman perrijos. Y el hedonismo hace que las personas estén dispuestas a cometer abortos y las instituciones y agencias se confabulan para no ver que el dominio propio y la postergación del placer debe ser la manera correcta y adecuada de evitar los abortos y los embarazos en los adolescentes. El placer es rey porque hay que disfrutar el placer a toda costa. El hedonismo es responsable de lo que hay detrás de lo que causan las borracheras y las drogadicciones, pleitos, guerras. El hedonismo está detrás de la disolución de muchos matrimonios. Me encontré con un escrito de Sinclair Ferguson interesante. Él tiene un libro en el que él trata, es un estudio de 1 Corintios 13 sobre el amor y lo aplica a la Navidad. Y en ese libro, después de hacer referencia a la vida sacrificial de muchos creyentes del pasado, él dice: sacrificio. Perdí la cuenta del número de sermones y charlas que escuché en aquellos días acerca del tomar la cruz y seguir a Jesús, acerca de calcular el costo, acerca de no dar marcha atrás, acerca de darlo todo por Cristo. Pero algo debe haber cambiado desde entonces. Difícilmente escucho en estos días un mensaje o leo un libro que trate sobre el sacrificio. ¿Me estoy poniendo viejo, ciego y sordo? ¿O realmente el caso es que la satisfacción parece haber reemplazado el sacrificio en nuestro vocabulario? Dice, ya nadie quiere sacrificar nada. Todo es satisfacción. No, el amor a Cristo, el amor ubicado y colocado correctamente en Dios, es el único remedio que puede poner el corazón del hombre en orden. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Efesios 6:24. La única manera por la que el hombre puede ser librado de la esclavitud al narcisismo, al materialismo, al individualismo y al hedonismo es por medio de un cambio de corazón, por medio del cual Dios nos da una nueva disposición de amarle a Él de una forma suprema en nuestras vidas. Porque de lo contrario, Cristo seguirá siendo un aditamento más, un adorno de apariencia más en una persona que se adora a sí misma. Y lo peligroso es cuando el mundo entra en la iglesia. Por eso dice en el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Él no dice, esos son gente que están allá, lejos. Él dice, no, esa gente que van a estar bien cerca y tú tienes que evitarlos. A uno le gustaría poder afirmar que gracias a Dios ese catálogo de vicios está ausente de todo lo que se llame Cristo, pero no es así. Fue así en los días de Pablo y es así en los días de la actualidad. El diablo sabe lo buena que es la estrategia de introducir el caballo de Troya dentro del pueblo de Dios. Y las personas descritas por Pablo, tan terribles como son, también profesan ser parte del pueblo de Dios. Usan el uniforme del ejército del Señor, pero en realidad no son soldados de Jesucristo. Pablo conocía a algunas de esas personas por nombre y por eso le dice a Timoteo, evítalos. Y esa frase, habiendo negado su poder, revela que la piedad que profesan conocer no ha hecho el impacto debido en sus corazones. La exhortación de Pablo es un recordatorio de que, hermanos, con la cultura nosotros no podemos levantar una bandera blanca de la paz. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, pero no lo podemos reconciliar. Y Pablo estaba ya llamando a Timoteo a cuidarse y a cuidar a aquellos a quienes él estaba ministrando. Obviamente él les dice a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 5
Escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Y no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, estafadores o idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Amados hermanos, realmente nosotros odiamos y aborrecemos y proclamamos en defensa de la santidad y la pureza de Dios, de la iglesia de Dios. Batallamos en contra de la ideología de género, el movimiento LGBT, la homosexualidad, etc. Mi pregunta es, ¿batallamos nosotros igual contra la avaricia? La pregunta es si batallamos igual contra el amor a los placeres o el amor a uno mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste que en una iglesia se puso en disciplina a alguien por avaricia? Evítalos. Y muestra la diferencia que hace el poder del evangelio, lo que le está diciendo Pablo. Hermanos, tenemos que prepararnos y aprender a vivir piadosamente en un mundo así de peligroso. Timoteo, debes saber esto. Timoteo, tienes que estar preparado. Timoteo, tienes que preparar a los hermanos. No podemos dejar de asombrarnos ante las cosas que el hombre en rebeldía hacia Dios está dispuesto a hacer. Pero por otro lado, no debemos sorprendernos como personas que esperan que el cielo esté aquí en la tierra. Hemos sido advertidos. Encontraremos esas cosas. Siempre será peligroso cuando los hombres no aman lo que deberían amar y aman lo que no deberían amar. Siempre será peligroso cuando hay un amor desmedido por sí mismos, dominados por el amor al dinero y las cosas materiales, cuando el placer ejerce un poder que transforma a las personas. El ejemplo del caso del pastor que nos compartía Alejandro hace un tiempo, unos momentos. Debemos estar apercibidos del impacto del amor dislocado en la sociedad y el mundo que nos rodea. El amor colocado en el objeto incorrecto o el amor desmedido por algo o alguien ilícito se convierte en el generador de los rasgos y los vicios que hacen que nuestros tiempos sean peligrosos. El amor tiene que impactarnos, pero de otra manera. El amor de Cristo hacia nosotros, de manera que nos haga no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió, vivió y murió por nosotros. Solo el Evangelio va a ofrecer la solución, la verdadera solución al mal de nuestros tiempos, al mal de nuestra cultura. Solo esa nueva creación, el nuevo nacimiento, puede proveer de las herramientas para vivir una vida de piedad. Cuando Dios es primero y el ego último, amamos al mundo al cual Dios ama y buscamos dar y servir como Él lo hace, decía John Stott. Y quiero que ustedes una vez más vayan a 2 Timoteo capítulo 3. Luego de decir en el versículo 5, pero habiendo negado su poder a los tales evita, en el versículo 6 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas, etcétera, poniendo ejemplos de lo que esto causa. Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como Janes y Jambres, etcétera. Pero dice en el versículo 10 un contraste, pero tú. Esa es nuestra cultura. Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Amados hermanos, en medio de esa cultura que Pablo describe, ¿saben qué inevitablemente ocurrirá? Que el que quiere vivir para la gloria de Dios será perseguido. Te atacarán, te insultarán, te tendrán en menos, te echarán de los trabajos. Perderás el trabajo sencillamente porque tú no haces lo que ellos quieren. Tu estilo de vida es una ofensa para ellos.
Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, contraste nuevamente, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Deja al mundo que diga lo que quiera. Deja al mundo abrazar sus filosofías. Deja al mundo abrazar sus necedades. Todas sus ideologías tontas, locas, estúpidas. Pero tú, ampárate en las escrituras. Timoteo, agárrate de las escrituras. Inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. El hombre menospreciará la escritura, la cultura menospreciará la palabra de Dios y nosotros más nos aferraremos a las palabras del Altísimo. Versículo 1 del capítulo 4. Te encargo solemnemente, Timoteo. No importa que vivamos en tiempos peligrosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de hablar de la palabra de Dios? ¿Vamos a decir lo que la gente quiere oír? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios ¿qué? Deseos, hedonismo. El hedonismo les llevará a buscar la iglesia que predica lo que ellos quieren oír. Escucharán a aquellos que les dicen lo que a ellos les gusta, lo que les complace. Pero tú, Timoteo, mantente en el camino. De manera que en medio de la cultura que nos ha tocado vivir, ¿qué vamos a hacer? Seguir aferrados al Evangelio, seguir predicando la palabra de Dios, seguir nosotros diciéndole a las personas, este es el único remedio. Y sabiendo que vendrán persecuciones y tendremos que estar preparados para eso. Oh, que el Señor nos ayude a ser fieles, pastores fieles en medio de esa situación. Hermanos, yo no les puedo prometer un futuro halagüeño. Las cosas no se ven bien. Las cosas no se ven bien. Vamos a necesitar ser valientes. Nuestras iglesias podrán estar en riesgo, por decir la verdad. Y como bien dice Moller en muchas ocasiones, algunos de nosotros terminaremos en la cárcel. No hay más nada que hacer. Pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué inmensa bendición es tener tu palabra. Señor, en medio de la confusión de nuestros tiempos, oh Señor, qué privilegio es poder tener tu mensaje en nuestras manos de cómo nosotros podemos vivir para ti, salvarnos, vivir para tu gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas para poder ser fieles hasta el final. Ayúdanos a perseverar en medio de estos tiempos peligrosos. Oh Padre, pero sin embargo te pedimos, ten misericordia de nuestros países. Señor, detén el avance del mal. Continúa derramando tu gracia común en nuestra generación, que frene el mal y que menos estragos ocurren. Sobre todo pensamos en niños, en niñas y los que han de nacer. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos a ser un ejército fiel a aquel que entregó su vida por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.